Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tocar ahora este tema de la suerte. ¿Alguna vez has pensado que tienes mala suerte o buena suerte? ¿Qué hay respecto a esto? Vamos a mirar para no estar en la incertidumbre y no estar dando palos de ciego, porque de acuerdo con lo que vamos a ver a través de este documento, vamos a ver primeramente qué es suerte según cómo se define. Y dice aquí que es una causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos o circunstancias, imprevisibles o no, intencionados, se desarrollen de una manera o de otra. Si acerté, la respuesta fue solo por suerte. Hay quien dice así. También así nos menciona que es el conjunto de sucesos o circunstancias que se consideran predeterminadas para la vida de alguien. Entonces hay quien piensa, es que esto ya me iba a pasar porque así estaba ya escrito y me iba a pasar porque me iba a pasar. Muy bien. Otra dice, nadie podía imaginar la suerte que corría. Entonces hay veces que también utilizamos esta palabra como una forma de platicar o de mencionar algún hecho, ¿no? Entonces aquí tenemos el H1486 y así encontramos esta palabra que es Goral. Y Goral que se escribe efectivamente con una Gimel, con una Bab, con una Reish, así como una Lamet. Y esta palabra puede leerse como heredad, como adjudicar, como una parte, como una porción exactamente, un sorteo o incluso suerte. Entonces vamos a ver un ejemplo de un texto y es Levíticos 16:8. En la Reina Valera actualizada 2015 dice: Aarón echará suertes sobre los dos machos de cabrío, una parte para el Señor y la otra parte para Azazel. En este texto tan importante del lo que se hacía en el Yom Kippur, dice que elegir ese macho de cabrío, que sería bien uno para el Señor y otro para Azazel, se elegía por suerte. Entonces aquí marcamos suerte. Pero ¿qué clase de suerte? ¿Cómo echaban un volado? Sacaban piedritas, palitos donde cayeran en una línea, qué sé yo, ¿no? Entonces no se especifica. Por eso mencionaremos números 26-55 y dice, es otro ejemplo donde se menciona el término suerte. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. ¿Sí? Otro texto, por ejemplo, encerramos donde está la parte de suerte. En este texto de números 33-54 de la nueva versión internacional, también vamos a ver aquí que se está hablando de esas reparticiones que serían para cada tribu, y dice aquí que se haría esa repartición por sorteo. Imagínate, están todas las tribus y van a repartir esas partes que les iba a tocar de acuerdo al territorio, y dicen, pues vamos a ver, Judá, por ejemplo, ¿cómo sortearon que le saliera la porción a Judá, a Manasés, a Efraín? ¿Cuál fue el procedimiento? Es lo que pensaremos en todo caso. En este otro texto de Josué 18:10, en esa versión BLPH, dice: Josué le sorteó la tierra en Silo, delante del Señor, y allí la repartió entre los israelitas por lotes. Entonces ya cuando en un momento determinado, en números 33 es la indicación, y Josué es el que lo lleva a la práctica cuando él ya está repartiendo la tierra. Entonces
Es muy práctico hoy en día querer saber de a quién le toca cierta cosa. Tú pides sol y yo pido águila. Y ahí va el voladito. ¿Sí? Hay otras prácticas que se utilizan, también son, si no tienes una moneda, pues tienes tus manos, ¿no? Y hay una práctica bien chistosita, que es cuando pones tu mano cerrada, significando una piedra. Si la pones extendida, significará un papel. Y si pones los dos dedos, significará tijera. Entonces hay veces que para decidir cierta acción, es este jueguito donde los dos abren a la vez la mano, la cierran, ponen tijera y se ve quién gana, ¿no? Entonces, en un momento dado sale ejemplo y dicen piedra contra papel. El que sacó en este caso el papel, pues dice el papel le envuelve a la piedra, entonces gana papel. ¿Sí? Y dicen, por ejemplo, ¿quién va por los refrescos? Pues vamos a hacer este jueguito de las manos. Y si tú sacaste el papel, el otro amigo que tienes ahí a la mano, que él sacó piedra, pues ni modo, amigo, tú vas por los refrescos. Entonces, otro. Y en este momento uno pone tijera y el otro pone papel, entonces se dice la tijera corta el papel, entonces aquí gana la tijera, ¿sí? Entonces es algo que practican luego los niños, los chicos, pero también lo pueden hacer los adultos, ¿eh? Es muy simpático esta parte, sin contar con una moneda. En el otro ejercicio es piedra contra tijera. Entonces en el razonamiento que hay de este jueguito, es que la piedra, si le pega a la tijera, la echa a perder, la rompe. Entonces aquí gana la piedra, ¿sí? Entonces hay quien dice, vamos a hacerlo, esto sería al azar. Pues sí, porque se está jugando la probabilidad de que con que estoy jugando saque alguno de esos elementos y yo cierra o extienda mis dos dedos formando la tijera para obtener un resultado. De hecho, estas formas de azar, pues están muy, muy ligadas en nuestra vida y más aún cuando hay momentos especiales en donde quieren repartir ciertas cosas, pues lo que hacen es llevarlo a lo que llaman una tómbola, que el avión presidencial, ¿quién se lo va a sacar? Y ahí en esta tómbola pone un montón de papelitos, de boletitos que compraron. ¿Y qué crees? Que nadie se lo sacó. O ponen estas bolitas igual, estas esferas metálicas, y adentro van todas las pelotitas. Y van a sacar 5 o 10 bolitas y van a sacar un numerote. Y ese numerote es el triunfador, ¿no? Es lo que se acostumbra cuando se va a sortear algo. Pero es decir, estas formas de sorteo pueden ser muy variadas, muy diversas, y siempre dan ese resultado, que el que se lo saque no fue algo deliberado. Tú te lo vas a sacar porque vamos a hacer trampa, ¿no? Entonces se practica esta forma de hacerlo, ¿no? Entonces nos encontramos en griego este término que es kleros, con ese número Strong G2819, que se forma a través de una letra kappa, una lambda, una eta, para que repases tu griego, una rho, una omicron y finalmente una sigma final. Y resulta que esta palabra kleros significa suerte dada o echada. También significa un medio de obtener una instrucción divina. Entonces también lo estamos viendo cómo es a partir del hebreo, a partir del griego. Y dice, por ejemplo, en Hechos 1:26, en esta situación tan especial, y dice, y les echaron suertes
Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, porque te acordarás que Matías estaba participando con otro, que le llamaban el Justo. Dicen, pues es que tenemos que decidir entre estos dos, a ver quién va a sustituir a Judas el Iscariote, porque acuérdate que él entregó a Jesús, ya quedan 11, pero ¿por qué tenían que ser 12? Pues tenían que ser 12 porque el maestro allá en Mateo 19 les dijo que va a haber en el reino 12 tronos. Entonces, por lógica, esos 12 tronos tendrán que ser ocupados, ¿sí? Y como consecuencia, tenían que haber los 12. Dicen, es que no podemos dejar el hueco vacío. Entonces, ellos echan suerte y sale sobre Matías. ¿Cómo decidieron que fuera Matías? ¿Cómo fue la cosa? Porque dice ahí que echaron suerte. Entonces, si lo harían con piedritas, que dijeran, pues vamos a echar las piedritas y la piedra más grande que sea Matías y la piedra más chiquita hacia el otro, y las aventaron y salió, ¿no? No. Alguien dice, fue con varitas de diferente medida. Las ponen ocultamente y que elijan una y la más larga sea la exitosa, ¿no? No, con fragmentos de tela también puede ser, ¿eh? Entonces por allá echan una tela, a ver, esta representa a este y este el otro, y las avientan. Y también es ¿cuántas formas de echar suerte? Pues tantas como te puedas imaginar. El caso es que no se sabe realmente cómo eligieron también a quién, ¿te acuerdas? A Jonás. En Jonás 1, 6, 7 también tuvieron una cuestión. Y decía, uno de aquí de la nave, de este barquito, está provocando el problema. Y echaron suertes y ándele, que le toca al que efectivamente era el responsable, que era Jonás. Y dicen, tú eres, y sí se aceptó, sí, dice, échenme al mar y van a ver que se va a quedar quieto todo. Y lo avientan y santa paz. Y mientras el otro se va sumiendo, ¿no? Pero también no se dice cómo lo eligieron. En este texto de Mateo 27:35 nos dice, los que los habían crucificado se repartieron las ropas de Jesús. ¿Te acuerdas por qué? Les interesó mucho porque la ropa de Jesús, dice el texto, se dieron cuenta que era de mucho valor porque estaba tejida de un solo hilo. Dice, esto debe de valer mucho. No tenía unión de telas. Entonces dijeron, este amigo vestía bien, ¿no? Entonces se van a repartir las telas entre los soldados y dice que lo echaron por suerte. No se dice cómo lo hicieron. Se aventaron el casco, cayera las plumitas para arriba o para abajo, no se sabe, ¿no? Porque acuérdate que sus cascos de aquellos como que traen una escoba, ¿no? Una punta de escoba, entonces echaron suerte. Otro texto a propósito es el de Hechos 1:26, que ya lo tocamos, y que habla acerca de la decisión sobre Matías. Pero insistimos, no se explica el procedimiento, no se sabe, ese es el gran detalle. Y si revisamos el texto va a haber muchas partes. Por ejemplo, esta nos interesa mucho, el de Proverbios 16:33, y dice de esta forma: las suertes se echan en el regazo, pero el resultado depende del Señor. Algo muy cierto es que nos dice, bueno, estos van a echar su suerte, van a decidir sobre cierta cosa, pero ahí alguien dice, bueno, es que la mano del Señor estuvo presente. Pues sí, de acuerdo con lo que dice este texto, así es. Vamos a ver ejemplo, este mismo texto, pero explicado con otras versiones, ¿te parece? Dios habla hoy, dice, el hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. En la NBV se puede echar suertes, pero el Señor es quien decide el resultado.
Nueva versión internacional, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Entonces, fíjate, aquí en la nueva versión internacional ya nos dice se echan sobre la mesa. Como que aclara un poquito más, entonces, ¿qué se echa sobre la mesa? Alguien va a decir, no, que dados, que varitas, que piedras, qué sé yo. Pueden ser muchas cosas. En la PDT que nos dice, la gente mete las fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale, ¿sí? Bien importante, ¿no? Entonces, en una sí nos da la herramienta de que es la mesa y la otra que son las fichas. Pero el Señor es quien va a decir, pues que salga pues porque el Señor es el Todopoderoso, ¿correcto? Hay una sospecha que luego se plantea acerca del Urín y el Tumín. Es decir, así como estamos viendo que el texto de Proverbios, el Señor es el que va a decidir a final de cuentas, va a intervenir en esas suertes, en esas decisiones aleatorias. Hay quien dice, bueno, había el Urín y el Tumín, que esas sí daban buena suerte. Entonces es importante saber qué era el racional para poder entender esa parte. Vamos a remitirnos a Éxodo 28:30, versión al día, y nos dice aquí, sobre el pectoral, para impartir justicia, pondrás el Urín y el Tumín. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho las causas de los israelitas. Entonces aquí dice que es un pectoral, algo que se ponía, pues claro, en el pecho, y esa herramienta, ese instrumento o ese implemento que se cargaba, traía piedritas, entre ellos estaba el Urín y el Tumín. Entonces también se habla entonces en el texto algo que le llaman el racional, y dice que es de una raíz en desuso y probablemente significa contener o destellar, porque precisamente ese chalequito, esa bolsita que se ponía enfrente, en la parte de enfrente del pecho del sacerdote, pues contenía las piedras y producían tal vez brillos o algo, porque pronunciaba el Señor voz a través de ese instrumento. Y dice tal vez bolsillo, como conteniendo el Urín y el Tumín, usado solo del pectoral del sacerdote principal, que es el pectoral. Fíjate, es bien interesante esto, porque en el tiempo del rey David estaba en uso este pectoral, y dice 1 Samuel 23:9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar, tráete el efod. Entonces ahí David dice, es que no sé cómo actuar, amigo, el rey tiene una estrategia, yo tengo mi gente, vamos a ver qué fichas tira aquel para que yo pueda actuar. Entonces aquí tenían que actuar esas estrategias de guerra. Y aquí el rey David, él quiere entender cuál es la reacción de Saúl, porque la verdad que él no le quiere hacer nada a Saúl, porque él es el ungido, pero él no quiere caer en sus manos tampoco, es muy cierto. Entonces dice, no le voy a hacer daño, pero que tampoco él me dañe. Es bien importante este principio. Entonces dice aquí, ya que trae a Abiatar el efod, dice, y David preguntó, se entiende que le dijo a Abiatar, a ver, voy a preguntar una cosa. Y Abiatar es el que ya preguntaba al efod, porque él era el que se comunicaba directamente con el Señor, es el sacerdote. Y dice aquí, en 1 Samuel 23:11, ¿descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Y espera unos momentos, y el Señor le respondió,
sí descenderá. Dice, ya, como jugando el ajedrez. Voy a tirar esta ficha y a ver cómo va a reaccionar. Sí va a descender. Y resulta que otra vez David pregunta en este primero de Samuel 23:12. Si bajo, ejemplo, dice, si bajo, ¿me entregarán los señores de Keila en sus manos de Saúl? ¿Y qué va a pasar acá? Y el Señor le respondió, te entregarán. Entonces, es aquí muy importante cómo hay quien no entiende bien lo que es el Urim y el Tumim y dicen, es que son las piedras de la suerte. Mentira, lo que estamos viendo es que era un medio de comunicación con el Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pregunta David y él es el que decide. David, por eso dice aquí, ¿qué decidió David? Es una pregunta. Y dice aquí, y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir, de seguirlo persiguiendo. ¿Sí? Esto lo vemos en el 1 de Samuel 23:13. Por consiguiente, nadie puede decir, es que el rey David como abrazó las piedras del Urim y Tumim le dio buena suerte. No, él consultaba, sabía cuál era la decisión que iba a tomar su oponente y él dice, no, pues voy a actuar así, voy a tomar esta otra decisión. Entonces, vamos a ver qué ejemplo estuviera este señor fuera el juez Abiatar y tenía enfrente este racional, este efod, y dice aquí, el efod fue un instrumento por medio del cual el Eterno declaraba las cosas a los sacerdotes. Ese pectoral que vemos que tiene en su pecho, pues va a estar ordenado en 4 filas de 3 piedras que lo integraban al efod, de acuerdo con lo que vemos en el libro del Éxodo 28, 17 al 20. Y dice que, por ejemplo, en el primer orden había un rubí. En esa misma fila, primer fila, número 2, era una esmeralda. Luego, no creas que eran cualquier piedra de esas de río, ¿eh? Luego se encuentra la otra que es crisólita. Luego va con la segunda filita y le dice al Señor, pon el carbunclo, ponte un zafiro, un diamante. Luego la tercera fila, un topacio. Fíjate cómo está el topacio. Hay veces que ni las conocemos, pero aquí te las presentamos. Y luego dice, ponte también una turquesa. También es una piedra bonita. Una amatista. Ahí está la amatista. En la última fila, ya hasta abajo, llevaba un berilo. Y luego llevaba una piedra negrita, mira. Un onix. Y luego llevaba un jaspe. Una piedrita rojiza como rojo mate, ¿no? Esas son las piedras que llevaba y así se las indicó el Señor y de esta manera las ordenaba. Ese era un efod. Pero vamos a ver aquí que con el tiempo alguien dice, pues ahí está la fórmula para hacer un efod y trae buena suerte. Insistimos, no era de buena suerte, era para consultar al Señor. Entonces, sin embargo, hubo efod que le llamamos espurios, ¿sí? ¿Como cuáles? Vamos a ver un ejemplo. Jueces 8:27, en la Nueva Versión Internacional, dice esta versión: con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod. Fíjate lo que dice, se prostituyó. Es que en el texto
se maneja este término cuando tú adoras al Dios verdadero y de pronto te vas con la idolatría, cambias al Eterno por muñecos, por divinidades. Entonces el Señor dice que uno está fornicando o adulterando, entonces te estás prostituyendo. Entonces dice aquí, se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Este hombre tan importante que fue Gedeón, pues hace la voluntad de Dios, hace proezas, gana esa batalla con la bendición del Eterno y la ganó de manera formidable. Uno dice, bueno, que se hubiera mantenido así, pero no, se hace pagano. Desgraciadamente no toda la gente se conserva íntegra. Jueces 17:5 dice aquí, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, o sea, hizo ídolos y luego también se hizo un efod y también se hizo unos ídolos grandotes que son los terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Está hablando de un ejemplo de alguien que aparentemente cree que va a hacer las cosas bien, pero no, también se prostituye. Entonces, aquí se emplea la suerte. Vamos a ver en este texto como Números 26:55. Dice, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus, como ya lo habíamos mencionado en otros textos más atrás. Y tenemos aquí, la manera en que se sacó la suerte no ha sido relatada, pero es evidente que se echó la suerte para determinar la parte del país en la cual cada tribu sería ubicada y no la cantidad de sus posesiones. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, la tierra se repartió al azar. ¿Sí? En Nehemías 11:1, ¿quién iría a Jerusalén? Fue decidido al azar. Y la Nueva Versión Internacional dice, los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo el sorteo para que uno de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieran en otras poblaciones. Entonces dijeron, es que si todos nos vamos, todos van a querer ir a Jerusalén. No, vamos a hacerlo al sorteo. Ah, muy bien. Pero no se dice nunca cómo fue el procedimiento para elegir a esos que se iban a quedar ahí en Jerusalén. Y se vuelve a usar precisamente aquí lo que es goral, que lo vimos, este término hebreo, que efectivamente significa heredad, significa adjudicar, parte, porción o sorteo. ¿Sí? Entonces, es interesante como el texto nos va mencionando en muchos episodios donde se habla de situaciones de difícil decisión y lo tienen que hacer por sorteo. En Esther 3:7, por cierto, hablando de esta fiesta, dice aquí, en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte delante de Amán, para cada día y para cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Entonces aquí remarcamos pur, porque esta palabra pur, vamos a ver que proviene de ahí purín, que se escribe con una pei, una reish, una yot y finalmente una men final. Y es una palabra que significa purín, como ya lo habíamos mencionado, significa lote o una pieza, ¿sí? Entonces, por consiguiente, pur significa sorteo y es de origen persa, de la cual deriva la fiesta y nombre de Purín. Entonces aquí como que ya nos da una idea mayor de cómo sería ese sorteo. Era una pieza que se lanzaba
para decidir. Y dice aquí, suerte como mediante una pieza rota. Entonces, no sé, la echaban y la parte rotita, si salía hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, decidían cosas. No se especifica, pero eran piezas y se echaba sobre la mesa. Ya nos va dando más elementos. Sin duda. También suerte se maneja en muchos textos, es cierto, como sinónimo de índole. No siempre necesariamente manejar el término suerte debe derivar en una situación de algo que se decide para elegir algo. Por ejemplo, dice el texto, y cogieron toda suerte de peces. ¿También? Dice aquí en este texto de Isaías 65:11, pero vosotros los que dejáis al Señor, que olvidáis el monte de mi santidad, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, de acuerdo con lo que dice este texto de Isaías, que nos habla de la mesa para la fortuna, y se refiere a esta expresión que se escribe Gat con una Gimel y una Dalet. Y Gat, de acuerdo con esto, pues significa fortuna y significa aventura. Pero no solamente es un término así, aleatorio, sino que se refiere a que es un dios babilonio que significa del destino. Entonces, cuando ellos salen de allá de Babilonia, en esa transmigración, pues se traen cosillas por ahí que aprenden. No solamente se aprende por lo general lo bueno, sino también se pega lo malo. Y aquí en este mismo texto se traen otra deidad. ¿Cuál es este que le llama destino aquí? Pero también aquí se trata de otra idolatría, de otra deidad allá de Babilonia, que se escribe con una Amen, una Nun, una Yod, y significa, se lee como Meni, y significa destino o fortuna. Entonces el Señor los está reprendiendo y dice, oigan, pues ¿qué pasó? Porque esto, pues sin duda, es prostituirse. Cuando te dedicas al solo Dios, mira, andas bien. Pero al Señor le molesta mucho que además de que tengas al Señor tu Dios como el Dios todopoderoso, el creador y todo lo demás, te atrevas, fíjate, también a tener casas chicas que son los ídolos. Y dice, aquí repetimos el mismo texto que nos habla de la fortuna y del destino, que como ya lo vimos ahora y en otras versiones lo dice más clarito, ofrecen pan y vino a Gad y a Meni. Tal vez el pan para Gad y para Meni el vino, ¿no? Entonces, muy importante hacer saber de esto. Dice, para los dioses de la fortuna y del destino, o para la mesa de Gad, y llenáis la copa para Meni. Y hay quien sin saberlo lo hace. Según estás creyendo que vas a adorar al Dios eterno y que es tu Padre y que lo adoras como Dios y todos los demás, pero de pronto estás viendo tu horóscopo o estás viendo qué se predice para mañana para ver qué ropa traes, de qué color. Déjame decirte que estás mal, ¿no? Sí, iba a decir que te estás prostituyendo. Sí, así es. Entonces, el término suerte se traduce en otras versiones como herencia. Sí, no siempre es, dijimos, como una situación en la cual se tenga que decidir echando suerte. Y por ejemplo, aquí dice, que recibas por la fe que es en mí remisión de pecado y suerte entre los santificados. Y aquí remarcamos suerte entre los santificados. O sea, no propiamente se refiere a que te vayas a salvar de manera aleatoria, ¿no? Y dice aquí en esta otra versión, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban
por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, según aquí, los expertos dicen que lo más adecuado en todo caso sería traducirlo como herencia, no tanto como suerte, para que no se confundan de que es que al final se va a decidir de mí al azar. Pues no, eso es muy distinto, porque bueno, más adelante lo vamos a ver, que la decisión de que te salves o no va a depender de ti y no de cuestiones aleatorias. Entonces, por eso es importante saber, porque luego preguntan, ¿se pueden practicar juegos de azar? Bueno, ¿como cuáles? Alguien dice, como la oca, se echan daditos y pues no hay nada de malo ahí, ¿sí? ¿Y qué tal serpientes y escaleras? También es con daditos, sale el 2, el 4, te subes por las escaleras, te resbalas por las serpientes. Pues no, porque es un juego. Y aquí no estamos jugando a Meni ni a Gat, sino simplemente es un juego. Que volados. Pues todos hemos jugado alguna vez con estampitas, y a ver que yo te gano las tuyas y tú las mías, y juntamos para un álbum. No sé, eso se jugaba anteriormente. ¿Sí? No hay ningún problema ahí. Baraja. ¿Por qué decimos si se puede o no se puede? Porque está de por medio si nos prostituimos o no, si nos estamos dedicando al Eterno o no. Si tienes dos deidades, porque hay quien dice, no, es que lo cuelgas, lo volteas de cabeza y todo. Si tienes si tienes más de dos, es prostituirse delante del Creador. Entonces, por eso es la pregunta si se puede o no. Jugar barajas, pues según como la quieras jugar, porque si te sale un mono ahí y dice, no, es que ya me va a ir mal, voy a tener mala suerte, entonces sí, definitivamente cancélala. Si es para jugar solamente, sí. Pero ¿qué te parece la cuija? La cuija. Pega, ¿no? Y respondemos así: todo lo que tenga relación con ídolos o con adivinación, o que tenga que ver con el diablo, por supuesto que no conviene, y es importante que lo tengamos como algo que está prohibido, porque el Eterno no va a permitir que le andemos jugando mal. Con Él hay que andar leales para que Él te bendiga, ¿sí? Y es que es importante también porque luego se suele manejarse esta expresión. Entre las tradiciones de las gentes está el uso de lo que llaman el karma. ¿Qué es el karma? Dicen algunos, el karma es una creencia central de la doctrina del hinduismo, el budismo, el jainismo, el ayabashi y el espiritismo. Entonces, pero bueno, ¿en qué consiste? Según se dice, en el hinduismo el karma aparece relacionado con la doctrina de la transmigración de las almas. El alma humana está determinada con los actos realizados en sus anteriores existencias. Para el jainismo, el alma está sujeta a la materia. ¿Por qué? Dice, y esta está sujeta a la materia por la cadena del karma que unen desde los dioses hasta las piedras. Entonces, luego se maneja el karma de una manera muy extraña. Y dicen, es que te llegó porque se te regresó por el karma. Entonces, vamos a ver una idea, a ver si lo podemos asociar con esto. Y tenemos un efecto dominó, ¿sí? ¿Qué pasa con el efecto dominó? Pues si tú tiras una, esta a su vez va a tirar a la siguiente, y esta a la tercera, y esta a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces es importante esto, porque dice aquí, la idea de que todo tiene sus consecuencias es coherente.
pero es coherente, pero no porque tú le vayas a echar la culpa y digas, es que me lo está pagando por el karma, ¿no? O se te está regresando. No, espérate. No confundamos. Y todo tiene sus consecuencias, efectivamente. Y dice aquí, como un concepto del cuidado de la vida está bien. ¿Qué está bien? Dice, la vida es un eco. Lo que envías regresa. Lo que siembras cosecha. Lo que das obtienes. Lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco que siempre regresa a ti. Pero no es porque si haces mal se te va a regresar. No, sino que va a tener una consecuencia lo que hagamos. Y ejemplo, fíjate, algo bien práctico será esto que vamos a mencionarte. A ver si lo podemos asociar al final. Y tenemos aquí, como un ejemplo, ve esta imagen. Dos chicos van en un lugar donde está extremadamente contaminado. ¿Y qué es? Dice, sabemos que lo que contaminamos nos perjudica a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. ¿Sí lo sabemos? Sí, correcto. ¿Qué tanto nos afecta? Imágenes por demás preocupantes. Y decimos, ¿la contaminación nos afecta? No, porque vivo lejos de esos lugares. ¿Seguro? Entonces, no digas que es el karma. Pues resulta que vemos un lugar así, todo contaminado, todo lleno de carros, todo lleno de congestionamiento. ¿Qué podemos decir si nos cuestionan? ¿Tendré algo que ver yo en esto? ¿Soy parte de todo este desorden yo? Pues creo que sí, ¿no? Y se han airado las naciones, y tú eras venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes. Pero fíjate mucho ojo lo que dice aquí con letras grandotas. Y para que destruyas los que destruyen la tierra. Híjole, esto sí nos perjudica fuertemente porque de alguna manera somos responsables de la contaminación. Sí. Tomas autobús, ese contamina. Tomas carro, sí. Cocinas, tiras basura. Híjole, está difícil, ¿eh? Entonces aquí es importante, somos conscientes de nuestros actos, pero no creemos que hoy soy un humano y al morir tenga que renacer en otro humano o en un animal o en una planta. Esto es parte del karma. Pero nosotros no tenemos la cultura del hinduista. Entonces, no creemos en una reencarnación, pero sí sabemos que al contaminar la tierra nos perjudicas o nos perjudicamos todos en automático. ¿Sí? Entonces es cierto que van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este tema? Pues tiene que ver mucho porque nos tenemos que concientizar bastante. En el cuidado del ambiente, claro que sí. Y por eso decimos aquí, somos de los que compramos una mascota y cuando crece lo dejamos en la calle o lo regalamos. Fíjate lo que está pasando aquí, ¿eh? Tenemos que ser responsables. Si solamente compras tu mascotita y la avientas a la calle, déjame decirte que estás en esa lista de los que destruyen la tierra. No hay que ser inconscientes, ¿sí? Y no digas que el karma se te va a regresar. Eso no funciona así. El cuidado de los animales, de todo lo que tengamos a nuestro alrededor, es conveniente que lo hagamos con dedicación. Y fíjate qué interesante es esto.
Cuando tú tienes un animalito, una mascota que tienes, que compraste, que lo creaste desde chiquito, una parte fundamental es esta, de acuerdo con lo que dice Colosenses 16:14 en la PDT. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Es interesante este concepto que para que trates bien a un animalito, pues lo tengas que tratar como un niño. Esa es la parte sustancial, como un niño. Porque efectivamente ellos no tienen la culpa de que tú lo hayas comprado o te lo hayan regalado y tú solamente te deshagas de él. Entonces, mucho ojo con estas cosas porque es de sentido común y es muy importante que entonces el mito del karma está relacionado con la doctrina de la reencarnación. ¿Quiénes en las escrituras creen en la reencarnación? Pues están los saduceos, ¿no? Que ellos sí creen en la reencarnación. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Mateo 16:11, que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice Marcos 12:18, entonces vienen a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y en Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Pero es que ellos lo creían porque empiezan a preguntar. Fíjate, vamos a esta parte, y hay indicios de que se aceptara entonces por algún grupo en particular la reencarnación. Pues sí, veamos Mateo 16:13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjate, desde ahí empezamos. Y ellos dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero a ver, Juan ya había muerto, ¿no lo habían degollado? Otros dicen que eres Elías o Jeremías, o sea, les están diciendo que tú eres uno de esos profetas que ya murieron, o sea, están creyendo en la reencarnación. En el 15, y él les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y es cuando, y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con toda la seguridad se lo dijo este hombre. Entonces, en los anteriores versículos sí nos dan indicios de que creían en la reencarnación, y según los especialistas dicen que eran los saduceos, ¿no? ¿Dio motivo el Creador para pensar así? ¿Cómo? Mateo 4:5, he aquí yo os envío a Elías, el profeta. Entonces dices que el Señor mismo nos estaba diciendo de eso, ¿sí? En Números 11:17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué se da a entender entonces aquí? Pues que en todo caso se estaría diciendo que más bien Él les iba a dar ese espíritu que se iba a presentar a través de alguien para poder advertirles de lo que vendría. Entonces, nosotros los echamos por tener el espíritu que tuvo el Señor Jesús, ¿cierto o no? ¿Cómo lo sabemos? Pues dice aquí en Romanos 8:11, ¿y para qué? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces no es difícil entender que les dijera, pues ese espíritu de Elías se los voy a mandar, pero en alguien, pero no porque fuera a haber una reencarnación. Entonces aquí es muy importante que hagamos un lado entonces esa idea de que a alguien le va bien porque tiene buena suerte o mala suerte. Le dicen a una mujer, por ejemplo, qué suerte que estás delgadita. Pero ¿por qué no expresarlo con objetividad? Más bien, es una mujer que se cuida, ¿no crees? Tiene disciplina en su alimentación. Le dicen a una hermana, qué buena suerte tienes con tus hijos. ¿Por qué? Pues tienen carrera y ya estaban a la iglesia.
Pero ¿no sería mejor, así como en el caso de la mujer delgadita? Más bien, la mujer supo educar a sus hijos apegado a las escrituras y al buen ejemplo que ella les da, ¿no crees? Entonces, qué importante es mirar las cosas distinto, ¿no crees? Con objetividad y no con idea de que efectivamente hay algo que me está estorbando, algo invisible que me estorba o algo invisible que me está favoreciendo. Entonces, más bien aquí hay que hacer lo posible por hacer las cosas bien, porque como le dijeron a Josué, allá en Josué 1:8, y todo lo que hicieres te saldrá bien con la observancia de los mandamientos del Creador. Que el Señor te bendiga y seguimos aquí en contacto contigo en Videoteca IDI.